Bienvenidos al avance del capítulo 2 de la telenovela Papás por conveniencia. Aide le agradece a Tino por salvarla de la caída. Tino le dice que no recordaba mucho de ella, pero que sus amigos le contaron detalles que ahora sí le permiten recordarla. Aide le dice que es muy amable. Tino empieza a recordar la época de la preparatoria, pero en ese momento llega Guzmán, lo que deja a Tino pensativo. Guzmán menciona que es bueno que su jefecita esté bien y sana. Tino aprovecha para decirles que él da asesorías y que, si te gustan, podría ayudarte con eso. Aide se lo agradece, pero le dice que no. Tino asegura a Guzmán que él podría ayudarles mucho. Guzmán responde que es imposible, ya que cuando Aide dice que no, es no. En ese momento, Tino recibe una llamada de su madre, contesta y le pregunta qué pasa. Su madre le comenta que Emiliano está muy grave. Al oír eso, Tino se preocupa y sale despavorido del lugar. Mientras tanto, Rudolf le pregunta a Guzmán por su prima Silvana. Guzmán, de forma arrogante, aclara que no es muy cercano a ella y se marcha. Rudolf le menciona a Clara que Aide y Guzmán han cambiado mucho. Clara, acomplejada, dice que antes no era nada y ahora se las dan de tenerlo todo. Más tarde, Facundo le pregunta a Federica si está preparada para otra ronda. Federica responde que claramente sí. En ese momento, Aide llega a la casa. Federica y Facundo empiezan a ponerse ropa rápidamente, ya que no sabían que la fiesta terminaría temprano. Aide va a la habitación de su hija, pero al no verla, le pregunta a la empleada de Circe. La mujer responde que no sabe nada. En ese momento aparece Facundo, encontrando que estaba durmiendo, y le pregunta a Aide qué pasa. Aide le responde que Circe no está en la casa y que él ni siquiera sabe dónde está. Facundo le pide que deje de ser tan histérica y le marca a su teléfono. Aide le recuerda que castigó a Circe y le quitó el celular. Por otro lado, el doctor informa a Tino y Berta que el medicamento que le pusieron a Emiliano ya no hace efecto. Tino pregunta qué significa. El médico responde que posiblemente el tumor esté creciendo y que, con las pruebas que le hicieron, sabrán si necesitan operar de inmediato. Tino, muy apenado, le dice que no tiene cómo pagarle la visita. El doctor le pide que no se preocupe y le regale un medicamento que puede servirle. Tino se lo agradece de corazón. Luego de irse, Berta le preguntó a Tino cómo va a pagar la operación si ni siquiera tiene para la consulta. Tino le pide que no se preocupe, que conseguirá el dinero como sea. Mientras tanto, Lina se da cuenta de que no tienen dinero. Al mismo tiempo, Lichita le informa a Cheno que Checo no está y que los niños están solos. Cheno no lo puede creer y empieza a buscar a Checo por todas partes. Al rato, Checo llega a la casa. Cheno se le acerca y le dice que lo estaba buscando. Lichita, muy molesta, le pregunta dónde estaba, si lo había dejado haciendo tareas. Checo decide no responder y se marcha. Minutos después, Federica va a la policía y le pregunta a Aide cómo está. Aide responde que está muy preocupada porque no le dicen nada de su hija. Federica le pide que no se preocupe, ya que afortunadamente Circe no estaba en el auto que se accidentó. Aide se alivia un poco y exclama que lo más importante es que su hija esté bien. En ese momento ve llegar a Circe y la abraza. Al llegar a casa, Aide la regaña y le pregunta por qué siempre está metida en problemas. Circe, muy asustada, promete que ahora sí va a cambiar porque el chico que conoció fue el que se accidentó. Aide le dice que lo siente mucho por él, pero le reclama por no respetar el castigo. Por tanto, su castigo se alargará más por ser tan rebelde a pesar de tenerlo todo. Circe aclara que ellas no se parecen, pero menciona que Ulises sí sacó lo inteligente. Aide le dice que no quiere que sea como ella, sino que de lo mejor de sí para ser mejor. También le recuerda que, a su edad, no tenía nada, pero aún así salió adelante gracias a su disciplina. Circe responde que por eso todos la admiran y quieren ser como ella. En ese momento, Ulises y Facundo llegan e imploran a Aide que no siga regañando a Circe. Aide ordena a Facundo que no se entrometa, ya que está reclamándole a Circe por haber salido de la casa sin permiso. Facundo le pide que deje que Circe se divierta un poco. Aide responde que eso pensaba cuando empezó a salir con él, pero ahora se lamenta de haberlo hecho. Facundo le pregunta qué van a hacer si así es el amor. En ese momento, Aide encuentra una prenda íntima y le pregunta a Facundo si estaba con alguien en su cuarto. Facundo le responde que sí, ya que ellos no están juntos. Aide, muy molesta, lo echa a golpes de su cuarto. Al día siguiente, Emiliano abre los ojos.
Tino le pregunta si se siente bien. Emiliano responde que un poquito, aunque tiene ganas de ir a la escuela. Tino le dice que entiende lo que quiere, pero le aclara que hoy tendrá que quedarse en casa. Emiliano pregunta si de verdad está tan mal como para no ir a la escuela. Tino le miente diciendo que no, pero que anoche ni siquiera presionó su mano, así que le pide que espere mientras le trae comida. Emiliano le dice que prefiere comer en la mesa con su hermana y su abuela. Tino, al ver que no tiene opción, cumple sus deseos como si fuera la última vez que lo verá. Por su parte, Lichita levanta a sus hijos para que vayan a la escuela. En ese momento, Chano llega a la casa, cansado. Lichita le pregunta dónde estaba. Chano le comenta que estaba haciendo cardio, porque con tanto trabajo no le da tiempo. Lichita le pide que mejor haga entrenamientos personales para ganar más dinero. Chano le dice que no se preocupe, que está buscando ser propietario del gimnasio. Lichita le pide que deje de soñar y la ayude a llevar a la Chofi a la escuela. Mientras ella va con Checo para ver lo de su preparatoria, Chano le dice que es imposible, ya que tiene muchas cosas que hacer. Lichita le responde que entonces ella llevará a Chofi a la escuela, mientras él acompaña a Checo. Por otro lado, Lila se queja del desayuno porque casi no hay nada. Berta se disculpó, explicando que se quedó dormida y no compró lo necesario. Emiliano menciona que incluso olvidó preparar el desayuno de su padre. Tino le dice que no se preocupe, ya que está ayudando para ponerse en forma. Berta le pregunta si ya reparó la silla de ruedas, y Tino responde que está en eso. Lila pregunta por qué no compran una nueva. Tino le da la razón y aclara que para eso está ahorrando mucho. En ese momento llegan unos nuevos inquilinos para ver el apartamento, pero Tino les dice que se equivocaron de piso y cierra la puerta rápidamente. Aide, por su parte, le comenta a Federica que el infeliz de Facundo estuvo con una mujer en su habitación. Federica, para no revelar que ella era esa mujer, le dice que Facundo es un verdadero puerco. Aide exclama que no sabe en qué momento pensó que Facundo sería un buen padre para sus hijos. Federica aprovecha para preguntarle quién es el padre biológico de Circe y Ulises. Aide responde que eso ya es parte del pasado. En ese momento, Aide recibe un mensaje de Guzmán, quien le avisa que llegará un poco tarde, pero le recuerda que tienen una reunión con un inversionista. En ese instante, llega la maestra a la casa y la saluda. Aide le pide a Federica que las deje a solas. Luego, le dice a la maestra que está molesta porque se fue de la casa antes de que ella regresara. Mientras tanto, Circe, muy dolida, le pregunta a su tía por qué no puede ser tan aplicado como su madre. Federica le asegura que no se preocupe. Intenta contarle algo sobre su madre, pero se detiene, diciendo que no quiere terminar como una zapa. Circe le promete que no le contará a nadie. Federica le confiesa que, cuando su madre tenía su edad, se pegaba unas borracheras en la prepa y que fue ahí cuando quedó embarazada de un tipo, razón por la cual no quiere hablar del tema. Al escuchar esto, Circe queda pensativa. En ese momento, Ulises se acerca y le pregunta qué le pasa. Circe lo mira y le pregunta si acaso su madre no les ha hablado de su padre porque ni siquiera ella sabe quién es. Por otro lado, Rudolf le informa a Clara que Silvana no podrá recibirla, ya que tocó la puerta y nadie abrió. Clara no se da por vencida y Rudolf le sugiere que le marque por teléfono. Clara llama, pero Guzmán contesta. Clara lo saluda y le pregunta por qué tiene el teléfono de Silvana. Guzmán responde que Silvana tuvo un accidente y que está en el hospital. Minutos después, Tino le comenta a su madre que le preocupa tener que salir pronto del apartamento, especialmente ahora que la situación de Emiliano se ha complicado. Berta le pide que esperen los resultados y confíen en que no será necesaria una operación. Más tarde, Tino se dirige a la empresa de Aide y le ruega a la recepcionista que lo deje pasar para hablar con su jefa. Maru le dice que es imposible, ya que la licenciada dio órdenes estrictas de no recibir a nadie, a menos que sea importante. Además, le informa que Aide está en una reunión y no sabe cuánto se demorará. Tino le dice que no le importa esperar. Maru insiste en que solo perderá el tiempo. En ese momento aparece Guzmán. Tino aprovecha para decirle que quiere ofrecer sus servicios como consultor. Guzmán le responde que los contratos los maneja Aide personalmente. Tino le implora que lo deje hablar con ella. Guzmán, sincero, le aclara que Aide no quiere involucrarse con nadie que la molestó en la prepa.
Tino le jura por sus hijos que nunca le faltó el respeto a Aide. Guzmán le dice que, para trabajar con ella, primero necesita ganarse su confianza. Al escuchar esto, Tino se queda sin ideas. Mientras tanto, Guzmán informa a Aide y Federica que el señor Logroño está por llegar. Aide le aclarar que, si Logroño los ayuda a recuperar los 10.000 usuarios perdidos, podrían intentar expandirse. Guzmán les pide que sean cuidadosas, ya que el señor Logroño es muy estricto. Justo en ese instante, Maru entra a la oficina para avisar que Logroño ya está esperando. Al mismo tiempo, Tino escucha a los hijos de Aide diciendo que necesitan saber la verdad. Decide intervenir y les aconsejamos que esperen el momento perfecto para buscar respuestas. Al escucharlo, Ulises le dice a Circe que lo mejor es esperar. Sin embargo, Circe no desiste y le aclara que ya no hay vuelta atrás. Luego de eso, Tino recibe una llamada del doctor. Al contestar, le pregunta qué sucede. El doctor le informa que necesita operar a Emiliano en un plazo máximo de 3 días, ya que el tumor podría hacer que sus pulmones colapsen, poniendo en riesgo su vida. Mientras Logroño le dice a Aide que le parece impresionante que una mujer esté al frente de la empresa en lugar de quedarse en casa como de costumbre, Aide le aclara que, así como está al tanto de su familia, también tiene la capacidad de continuar con el legado familiar. Guzmán interviene y exclama que entonces comenzarán con el contrato. En ese momento, Circe y Ulises interrumpen y le preguntan a su madre quién es su verdadero padre. Al oír eso, Logroño le pregunta a Aide si de verdad sus hijos no saben quién es su papá. Aide le aclara que es un tema privado, exigiéndole que no se entrometa. Luego, se levanta y, muy molesta, ordena a sus hijos que vayan a su oficina. Por otro lado, Lichita le pregunta a Chano cómo le fue a Checo en la prepa. Chano evade el tema diciendo que está entrenando. Lichita intenta hablar con él, pero se ocupa con los clientes que van llegando. Mientras tanto, Aide, muy enojada, les pregunta a sus hijos por qué la ponen en vergüenza frente a un tipo que ni conocen. Circe le responde que están cansados de que, cada vez que le preguntan por su padre, ella no les dice nada. Aide les pregunta por qué, precisamente hoy, vienen a preguntar eso, justo cuando iba a cerrar un negocio importante. Ulises le menciona que ellos solo quieren saber quién es su padre. En ese momento, Federica interrumpe y le informa a Aide que pidió un taxi para los niños. Le pide que regrese a la junta. Aide le agradece por estar siempre pendiente y, luego, les promete a sus hijos que les dirán quién es su padre cuando lo consideren conveniente. Por otra parte, Clara y Rudolf ven llegar a la señora Pura. Se levantan y la saludan. Pura no tiene idea de quiénes son. Clara se presenta, y Rudolf le aclara que son compañeros de Silvana. Pura comenta que pensó que entre ellos solo existía compañerismo porque estudiaron con ella. Clara le dice que todavía se preocupan por sus compañeros y le preguntan cómo está. Pura, tristemente, responde que Silvana está en coma. Tino, por su lado, se lamenta por lo que le dijo el doctor. En eso, ve llegar a Melitón. Se le acerca y le pide un poco de dinero porque su hijo está muy mal. Melitón le aclara que no le dará ni un peso, pero, para que vea que es buena gente, le da un número para que llame. Tino le pregunta quién es. Melitón le ordena que no pregunte y le dice que, si de verdad quiere el dinero, solo necesita llamar a ese número. Más tarde, Aide se disculpa con Logroño y le aclara que sus problemas familiares no afectan en nada su trabajo. Logroño le responde que prefiere no trabajar con ellos porque su imagen pública es muy indispensable. Federica interviene y, como abogada, exige que no ponga en tela de juicio a la compañía. Logroño aclara que no es necesario, ya que su preocupación se basa en la percepción general que se tiene de la empresa, lo cual podría afectar la rentabilidad a largo plazo. Tras la partida de Logroño, Aide se lamenta por haber perdido una gran oportunidad. Horas después, Tino visita a Calacas y se presenta. Este lo observa y le dice que puede ser muy útil. Tino pregunta qué tiene que hacer. Calacas le dice que solo necesita saber que va a ganar buen dinero. Por otro lado, Ulises habla con Circe y le pregunta quién le metió la duda sobre quién es su papá. Circe responde que solo lo pensaba desde que ocurrió el accidente. Ya que, si ella se hubiese montado en ese coche, también se habría accidentado.
Ulises no lo puede creer y exclama que por poco no volvería a verla. Circe toma la pastilla que Mateo le dio y le dice a su hermano que necesita tomarse una. Ulises le ruega que no lo haga, ya que después sale de la realidad. Circe le dice que eso es lo que quiere y le aclara que hace mucho no lo ve sonreír. Mientras tanto, Tino le pregunta a Calacas si de verdad quiere que entren a robar una joyería. Calacas le responde que sí. Tino sabe que no es la mejor idea y le dice que no quiere hacerlo, pero, aún así, les desea suerte. Calacas lo detiene con sus hombres apuntándole a la cabeza y le recuerda que su hijo está mal y necesita dinero. Por otro lado, Emiliano ayuda a Lila con sus tareas. Al ver la foto de su madre, le pregunta a Lila si se acuerda de ella. Lila responde que sí y que lo último que le dijo fue que, cuando se fuera al cielo, no podía llorar por ella. Emiliano exclama que, como nunca la conoció, no puede sentir lástima, pero está feliz porque tiene al mejor papá del mundo, que hace todo lo posible para que no les falte nada. Mientras tanto, Tino, muy asustado, le pregunta a Calacas si puede ir a su casa a comer algo. Calacas le aclara que no se irá hasta que hayan robado la joyería. En la noche, Calacas comienza con el plan, pero al ver que Tino no para de temblar, le ordena que se quede quieto porque, si algo sale mal, él tendrá que pagarlo con su vida y, después, irá detrás de su familia. Tino acepta. Calacas le ordena que entre a la joyería y finja que va a comprar. Por otro lado, Guzmán le promete a Aide que hará todo lo posible por convencer a Logroño de que le dé otra oportunidad. Aide se lo agradece, pero le aclara que seguirá buscando otras alternativas. Guzmán le pregunta por qué no contratan a un consultor. Aide le dice que es una buena idea y le pregunta si conoce a alguno. Guzmán le pregunta si recuerda a Tino. Aide responde que sí, pero le aclara que no quiere contar con él. Ulises, por su lado, le implora a Circe que no se tome ninguna pastilla, ya que no quiere que le pase nada malo. Circe le promete que no lo hará. En otro lugar, Chano ve a Lichita muy molesta y le pregunta qué le pasa. Lichita le pide que deje de hacerse el tonto y le diga si fue a ver cómo estaba Checo en la prepa. También le pregunta a Checo si acaso quiere terminar como los chicos con los que se junta. Al oír eso, Chano se molesta y le pregunta a Checo si no está yendo a la prepa. Mientras tanto, Tino platica amablemente con las chicas de la joyería y les pregunta qué tienen para darle un detalle a su madre. Más tarde, Aide entra a la habitación de su hija y le pregunta por qué entró a la junta formando un escándalo. Circe responde que Ulises y ella solo quieren saber quién es su padre y cómo era su vida cuando era joven. Aide acepta y le pide que llame a su hermano. Sin embargo, al ver una pastilla extraña, le pregunta a Circe, muy molesta, de dónde la sacó. Por otro lado, Tino agradece a las chicas por su atención. Ellas lo detienen y le preguntan si no quiere llevarse algo. Tino ve que Calacas y sus hombres se acercan, por lo que les pide a las chicas que lo esperen arriba. Ellas, sin saber nada, se ríen, pero al ver que unos hombres entran armados, comienzan a gritar desesperadas. Tino aprovecha el momento y presiona la alarma para que Calacas y sus hombres sean capturados. Mientras tanto, Circe le explica a su madre de dónde sacó las pastillas. Aide le ordena que busque todas las que tiene, si es verdad lo que dice. En el hospital, Carla le dice a Rudolf que tiene que irse a trabajar. Rudolf le responde que, si Silvana estuviera en su lugar, ya habría recorrido medio hospital. Carla se ríe y le recuerda que, en la prepa, Silvana se metió a la cocina para ayudar al cocinero porque tenía hambre. Rudolf lo recuerda bien, ya que Silvana siempre era quien los mantenía unidos. En ese momento, la señora Pura les informa que Silvana sigue en coma y les pregunta si quieren pasar a verla. Rudolf dice que sí y toma la mano de Carla para entrar. Al ver esto, Carla se sonroja. Más tarde, Aide le pregunta a Circe por qué aún no encuentra las pastillas. Circe le responde que no lo sabe, aunque cree que Ulises las habrá tomado. Aide le aclara que, si Ulises se tomó las pastillas, la va a regañar muy fuerte. Circe asegura que no pasó nada, porque Ulises fue quien le ordenó que no las tomara y seguramente se las llevó porque no confiaba en ella. Por otro lado, en la joyería, las chicas le preguntan a Tino cómo supo que eran ladrones. Tino responde que fue solo intuición. Calacas no se queda con eso y le pregunta al oficial si no van a detener a Tino. El oficial le pregunta por qué. Calacas responde que él es su cómplice. Al mismo tiempo, Aide, desesperada, va a la habitación de Ulises junto a Circe y la empleada. Al entrar, se parte de dolor al ver a Ulises tirado en el suelo porque se tomó las pastillas. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.